Hola, buenas tardes, bienvenido a mi canal de YouTube. Soy Carlos Molina, psicólogo, y este es el primer video que subo a este canal, el cual tiene como objetivo compartir diferentes materiales, diferentes temas sobre la psicología que les va a permitir a ustedes obtener diferente y muy buen conocimiento en esta área de la ciencia. Por lo tanto, espero que este video les guste, le den like y dejen sus comentarios para poder así de esta manera ir interactuando e ir viendo qué tipo de temas a ustedes les interesan e ir haciendo este tipo de videos. El día de hoy el tema es sobre los elementos y los conceptos básicos de las pruebas psicológicas. ¿Por qué razón? Primero, porque los que me conocen saben que este es uno de mis puntos fuertes, como dicen los medios, ¿verdad? Las pruebas son mi pasión. Segundo, porque es un tema, las pruebas son un tema que todo psicólogo debe manejar. Es decir, nos desempeñemos en el área clínica, nos desempeñemos en el área laboral, en el área educativa, las pruebas están presentes. Y no es que lo sean todos, sino que son una de las herramientas básicas que debemos manejar. Entonces, el día de hoy vamos a abordar las definiciones, los diferentes conceptos de prueba, en qué se basan las pruebas estandarizadas, en qué se basan las pruebas proyectivas, y de esta manera los profesionales que se están interesando en este tema o los estudiantes que empiezan a ver nociones de las pruebas psicológicas les permite obtener las bases necesarias para la aplicación, la corrección y la interpretación correcta de las pruebas, porque hay un montón de pruebas que requieren cierto nivel de conocimiento previo. Entonces, la idea de este video es obtener esos conocimientos previos, que nos permitan a nosotros poder manejarla de una manera adecuada. Entonces, vamos a ir a la pequeña presentación que le hice, en la cual, ¿verdad? Vamos a iniciar primero con elementos básicos de las pruebas en general. Luego vienen las pruebas estandarizadas y luego vienen las pruebas proyectivas. Entonces, para dar inicio, tenemos tres definiciones de pruebas psicológicas, ¿verdad? En primer lugar, una prueba es un proceso diagnóstico estandarizado que ofrece información sobre una muestra de una conducta. Y si vemos las otras dos, al final son instrumentos que nos permiten recolectar información sobre una muestra de conducta, a lo que podemos llamar un rasgo conductual o una muestra de la conducta del ser humano, porque las pruebas miden específicamente determinadas conductas y para eso son elaboradas. ¿Ya? Eh, la parte de la psicología que se encarga de la elaboración de las pruebas es lo que nosotros vamos a llamar psicometría. La psicometría se hace este tipo de pruebas, este tipo de test, este tipo de instrumentos, utilizando principalmente lo que es la estadística y otras áreas de la psicología, como la psicología del desarrollo, la psicología de la personalidad, etcétera. Entonces, eh, así a grandes rasgos, la psicometría es esa área de la psicología que permite la creación, la aplicación y las modificaciones de las diferentes pruebas psicológicas y etimológicamente, ¿verdad? El sustantivo psique significa alma, el término metro, que significa medida, y el sufijo ia, que significa cualidad. Es decir, básicamente es lo que ya habíamos dicho, ¿no? Eso desde el punto de vista etimológico, es decir, desde el punto de vista de el origen, ¿verdad? Porque básicamente lo que nosotros tratamos es de medir las diferentes características del ser humano para establecer la diferencia entre cada uno de nosotros. ¿Qué pasa? La psicometría se basa en algunos elementos o supuestos básicos que son los que están contenidos en lo que se conoce como la teoría clásica de los test o
la teoría de los rasgos. Entonces, aquí tenemos los supuestos básicos. Toda la psicometría se basa en esto. En primer lugar, se asume que todo ser humano tiene rasgos y tiene características, ¿verdad? Entendiendo que el rasgo es un conjunto de conducta interrelacionada, es decir, un conjunto de conductas que surgen juntas, ¿ya? Entonces, cada prueba está diseñada para medir un determinado grupo de conductas, no las mide todas, sino un determinado grupo, ¿vale? En este caso, un rasgo o una característica. En segundo lugar, se cree que estos rasgos o estas características se pueden cuantificar, es decir, se pueden medir de alguna manera, que es el origen de las pruebas, es decir, buscar un instrumento que sea objetivo en el cual nos permita obtener cierta información de los seres humanos, ¿ya? Por eso, entonces, cada individuo tiene un rasgo y este rasgo puede ser cuantificado, ¿ya? Además de eso, se considera que de una u otra manera ese rasgo es estable y permanente, ¿ya? Es decir, que esas características que nosotros vamos a medir tienen que estar ahí siempre, es decir, una conducta estable o una conducta que siempre se presenta. Por eso dice que es estable y es permanente, ¿ya? Es decir, que la conducta se repita más o menos en la misma frecuencia y de la misma forma. No necesariamente tiene que ser igual siempre, pero el hecho de que se presente, eso implica que existe, ¿ya? Y por último, ¿verdad? Esta conducta tiene que tener esta medición o estas medidas o tiene que estar relacionado con la conducta objetiva o la conducta observable, ¿ya? Porque nosotros necesitamos comparar las medidas con elementos teóricos, es decir, se relaciona la medida de los instrumentos con las teorías que se establecen en la psicología, ¿ya? Entonces, en estos supuestos básicos es que se basa la psicometría para generar y crear las diferentes pruebas que existen. Existen diferentes pruebas, pero todas las pruebas se basan o se dividen en dos grandes grupos. O son pruebas estandarizadas o son pruebas proyectivas, ¿ya? Entonces vamos a iniciar con el primer grupo, que son las pruebas estandarizadas. Vamos a ver su definición, vamos a ver algunas características que deben de cumplir y vamos a ver tipos de pruebas estandarizadas y luego vamos a ir con las pruebas proyectivas. En este caso vamos a entender que las pruebas estandarizadas también se le llaman pruebas psicométricas, ¿ya? Estamos hablando de lo mismo, en las cuales son instrumentos estructurados, es decir, que tienen o deben elegirse de determinados reactivos que generan o que permiten medir determinadas características, en las cuales están basados en un proceso estandarizado. ¿Qué implica esto? Implica que se establecen normas o se establecen criterios universales para la aplicación, la corrección y la interpretación, lo cual le va a permitir a esta prueba ser aplicada de la misma manera en diferentes países. Por eso se llama estandarización, porque permite una normalización, una normatización, tanto en la consigna como en reactivo y en el proceso de calificación y de interpretación. Entonces, eso hace que la prueba pueda ser aplicable en distintos lugares, ¿ya? A eso es lo que nosotros nos referimos con prueba estandarizada. Ahora,
Las pruebas estandarizadas deben de cumplir con 3 características básicas: la confiabilidad, la validez y la exactitud. Cuando nosotros hablamos de confiabilidad, nos referimos a la consistencia de los puntajes a través del tiempo. ¿Qué implica esto? Implica que yo puedo aplicar una prueba de personalidad hoy, 5 de julio del 2020, y 6 meses después aplicarme la misma prueba a mí mismo, ¿verdad? Y los resultados tienen que coincidir. Es como cuando yo voy y me peso a una báscula hoy a la misma hora, sin desayunar, y una semana después voy a pesarme nuevamente, ¿verdad? Y si he mantenido mi hábito alimenticio sin comer de más o comer de menos, sino que lo que yo acostumbro comer, entonces el peso no debería de variar. Entonces, siempre se estaría repitiendo el peso, que es lo que nosotros llamaríamos entonces consistencia de los puntajes a través del tiempo. Pero si yo cambio de báscula, me voy a otra, puede variar. Entonces, la prueba tiene que tener la capacidad de poder mantener los resultados bajo las mismas condiciones, ¿ya? Eso va a generar una confiabilidad. Luego tenemos la validez. La validez se refiere a la construcción y elección de los ítems que permiten medir exactamente lo que yo pretendo medir con la fabricación o la construcción de la prueba. Es decir, que los reactivos verdaderamente se enfoquen en medir lo que yo quiero. Es decir, si yo quiero hacer una prueba o voy a aplicar una prueba de presión, todos los ítems tienen que estar dirigidos a medir esas características de ese constructo, de ese rasgo. ¿Ya? Entonces, la validez se construye al momento de la construcción, bueno, la redundancia de la prueba. Es decir, quien construye o desde el momento que se empieza a construir los reactivos, a redactar los reactivos, empieza el proceso de validez. Este proceso de validez tiene que ir ligado a un proceso llamado neutralidad, que se refiere, dice, a que la prueba mide de una manera equitativa en diversos grupos, es decir, que tome en cuenta o va dirigido a los diferentes grupos, a las diferentes edades, al sexo, a la raza, etc. Y luego tenemos la exactitud. Cuando hablamos de exactitud, es que la prueba tenga la capacidad de que los resultados se aproximen lo más posible a la realidad objetiva, porque esa es la idea de construir pruebas. Es decir, recordemos que la realidad del sujeto es un poco subjetiva. Es decir, yo puedo preguntarle a ustedes cuál es la temperatura que está ahorita y alguien me puede decir, oh, está 28, está 30, está 32, en dependencia de la percepción de cada uno. En cambio, si yo quiero saber de manera objetiva, pues consigo un termómetro para ver cuál es la temperatura ambiental, y esa va a ser la más acertada, porque las otras van a variar. Entonces, de igual manera, se construyen pruebas para tener una medición o una información lo más acertada posible o lo más cerca a la realidad objetiva para nosotros ocupar esa información en diferentes cosas, pues de acuerdo a un diagnóstico, a una predicción, a una cuantificación, etc. ¿Ya? Entonces, cuando una prueba cumple con esas 3 características, entonces la prueba pasa por el tiempo y sigue siendo utilizada, como por ejemplo el MPI tiene un montón de años de existir y sigue siendo una de las pruebas válidas, Raven, Goodenough, por mencionar algunas, pues que cumplen con esas 3 características y que el paso del tiempo no ha mermado en su uso y más bien siguen siendo utilizadas hoy en día, a pesar de que sus creadores ya ni están en este plano de vida. Luego tenemos, ¿verdad?, que hay algunos tipos de pruebas estandarizadas. Aquí no están todos, pero sí están las más representativas. Tenemos las de ejecución máxima versus las de ejecución típica.
en la cual las de ejecución típica significa que son pruebas que quieren saber cuál es el comportamiento habitual y normal del ser humano. Es decir, nuevamente son cuestionarios que nos preguntan sobre si me duermo temprano, si me gusta tomar agua o no me gusta, un ejemplo, ¿no? En cambio, las de ejecución máxima son pruebas en las cuales el sujeto está destinado a sacar la mayor cantidad de respuestas correctas posible o las más altas, como en el caso las pruebas de aptitudes son pruebas de ejecución máxima, perdón. En cambio, los cuestionarios de personalidad normalmente son de ejecución típica porque nos interesa conocer el comportamiento esperado o normal de los individuos. En cambio, tenemos las pruebas de velocidad y las pruebas de poder. Aquí lo que le interesa a las pruebas de velocidad es que existe un tiempo muy estricto en el cual el sujeto debe de realizar la prueba, en la cual el puntaje va a reflejar la capacidad o la velocidad o la rapidez en el que el sujeto resuelve un determinado conjunto de ítems en un tiempo específico. Es decir, el que responda más y de manera correcta en la menor cantidad de tiempo, el que va a obtener mejores resultados. En cambio, en las de poder, lo que le interesa al individuo, ¿verdad? Es que sí tienen tiempo también, pero el puntaje refleja la capacidad de resolución de problemas, no cuánto, ¿verdad? Me dilaté, sino cuánto pude resolver correctamente. Ya, entonces, porque en las pruebas de poder los reactivos van subiendo de complejidad conforme vamos avanzando. Luego tenemos las pruebas individuales versus las pruebas colectivas, es decir, las individuales son cuando se aplican o se pueden aplicar únicamente a un sujeto a la vez. En cambio, las colectivas, como su nombre lo dice, se pueden aplicar a dos o más individuos al mismo tiempo. Y luego tenemos las pruebas de papel y lápiz, las de ejecución, que ahí pues es bastante fácil. En las pruebas de papel y lápiz, el sujeto tiene que escribir, normalmente son los cuestionarios, le damos los cuadernillos, la hoja de respuesta y el sujeto tiene que responder en el papel que se le da en la hoja de respuesta. En cambio, los de ejecución tienen que ver con la manipulación de un objeto o algo o una actividad que el sujeto tiene que hacer durante la prueba. ¿Ya? Entonces, un elemento importante que ya lo habíamos dicho, que esto tiene que ver con el proceso de estandarización o normatización de las pruebas, es que cada prueba tiene, ¿verdad?, un grupo o una forma de interpretar los datos. Es decir, cuando uno aplica, por ejemplo, voy a medir la estatura de un grupo de niños, ¿verdad? Entonces, mido y Juan mide 1,87, Pedro mide 1,93, María mide 1,63. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el más alto y cuál es el más bajo? Porque la medición en psicología es de forma indirecta. Dirán ustedes, ¿cómo es? Es sencillo. La medición o los resultados de un individuo son comparados a los de un grupo o a un grupo en el cual se hizo la muestra y se sacaron determinados cálculos. Entonces, cada prueba tiene una unidad de medida diferente. Esa medida o esa unidad de medida nos permite interpretar esos datos que sacamos de la prueba del individuo. Y aquí tenemos dos conceptos muy importantes. La primera, las puntuaciones naturales. Cuando hablamos de puntuación natural, cuando hablamos de puntuación bruta, cuando hablamos de puntaje directo, estamos hablando exactamente de lo mismo, ¿verdad? Que el resultado directo o inmediato que el sujeto obtuvo al momento de la calificación de la prueba, ¿ya? Es decir, en una prueba hay tres momentos: la aplicación, la corrección y la interpretación.
Entonces, para saber en dónde ubico al sujeto, de acuerdo a sus resultados, lo primero que yo tengo que hacer es calcular cuál es el puntaje bruto, el puntaje natural o el puntaje directo, ¿ya? Que cada prueba me lo dice, ¿no? Si la respuesta correcta tiene un punto, si la respuesta errónea tiene 0 puntos. Entonces, usted suma todas las respuestas correctas y va a poner un puntaje total, ¿ya? Eso estaríamos hablando de puntuación natural. Ahora, la puntuación normativa. La puntuación normativa es una puntuación que se estableció utilizando la estadística al momento de establecer mi grupo normativo o mi grupo muestra, al momento de hacer el pilotaje cuando se construye la prueba antes de salir al mercado. Entonces ahí es donde entran las famosas normas o unidades de medida más utilizadas en la prueba. Normalmente en la actualidad las normas más utilizadas que tenemos hasta el momento ahora son los percentiles, los decatipos y los eneatipos, aunque todavía se siguen utilizando, por ejemplo, las puntuaciones T, algunas pruebas de inteligencia siguen utilizando la unidad de medida de coeficiente intelectual o cociente intelectual. Hay algunas que todavía usan puntuaciones Z, etc. Entonces, hay un gran abanico de normas en las cuales estas normas nos permiten la transformación del puntaje natural o puntaje bruto a esa determinada norma que nos va a permitir la interpretación. ¿Qué tan alto era Juan con respecto a María? ¿Ya? ¿O qué tan bien salió Pedro con respecto a Juan en el examen de matemáticas? ¿No? Entonces, las normas son un elemento importante en las pruebas estandarizadas porque nos permiten de esta manera obtener un puntaje más objetivo, sin sesgo, sin cometer errores, aun cometiendo el error, hablando de error, ¿verdad? Como equivocaciones. Porque cada prueba estandarizada tiene que calcular el rango de error, es decir, como usamos la estadística, entonces tiene que haber un nivel de error o esa capacidad que tiene la prueba de que el sujeto se puede equivocar al momento de transformar las respuestas que obtuvo. Luego tenemos las pruebas proyectivas, que es el otro gran grupo que nosotros tenemos de pruebas psicológicas, ¿verdad? En primer lugar tenemos, ¿ya?, su definición, en la cual dice que son instrumentos que están basados en el mecanismo de defensa denominado proyección, en los cuales permite una evaluación cualitativa con respecto a la personalidad del adulto y el mundo interior de los niños. Y aquí tenemos, ¿verdad?, una pequeña definición sobre el concepto de proyección, el cual es exteriorizar cosas del individuo a través de objetos, cosas, en este caso dibujos, etc. ¿Ya? ¿En qué se basan las pruebas proyectivas? Porque para algunos psicólogos pues no son tan buenas en comparación con las estandarizadas, porque tienen problemas con la confiabilidad, porque tienen problemas con la exactitud, etc. Entonces, vemos aquí que las pruebas proyectivas están basadas en principio, la estabilidad de la personalidad, es decir, la personalidad después de los 18 años se mantiene estable por el resto de la vida del individuo. Y estos rasgos no van a cambiar de manera cuantitativa, es decir, no se van a sumar más características de las que ya tuvo, sino que se van a mantener, excepto lógicamente si le da pues, o adquiere un trastorno de la personalidad. También facilita alcanzar distintos niveles de profundidad en el análisis de las estructuras de personalidad. Es decir, con las pruebas proyectivas podemos alcanzar información que normalmente incluso en el propio sujeto se da cuenta. Permite establecer una relación entre el producto de la ejecución en las pruebas y lo inobservable de la estructura de personalidad. Es decir, nosotros podemos establecer una relación entre el comportamiento y lo que no vemos o lo que no conocemos de la personalidad del sujeto. También
toda respuesta ante el material proyectivo no es casual. Es decir, si dijo algo, si dibujó algo o hizo algo, no es por casualidad, sino porque tiene una relación entre el mundo interior y sus acciones. Cuanto más ambiguos sean los estímulos de una técnica proyectiva, dice, tanto más reflejarán las respuestas del sujeto. Esto es basado principalmente en las pruebas estructurales o temáticas. Es decir, mientras más difíciles sean los estímulos o sean más complejos, que pueda suscitar diferentes respuestas, entonces más válida va a ser la respuesta del sujeto. El análisis al que son sometidas las respuestas de los sujetos y a las técnicas productivas tiene que ser fundamentalmente cualitativo y global, es decir, se interpretan de manera general. ¿Ya? ¿Tienen algunas dificultades las pruebas productivas? Claro que las tienen. Uno es la ausencia de un marco teórico homogéneo, es decir, ¿a qué nos referimos a esto? A que muchas de las pruebas proyectivas no solo se basan en una sola teoría, sino que se pueden basar en varias, pero también un estímulo, una línea, puede significar muchas cosas porque hay mucha gente que hace esos estudios y al final, como ellos mismos dicen, las respuestas de ellos son, las respuestas de cada sujeto son únicos y no se pueden generalizar como en el caso de las pruebas estandarizadas. La ausencia de tipificación de las consignas de aplicación de su procedimiento de calificación, corrección e interpretación. Es decir, aquí la forma en que se va a corregir, como no hay una sola o una única forma de obtener un resultado, porque aquí entra la subjetividad del sujeto que la corrige, porque a mí me puede parecer que esta línea es débil y para otra persona no es normal o para otra fuerte. Entonces ahí es una de las debilidades, en que no hay una estandarización en el caso como de las psicométricas, de que o es 1 o es 0. Aquí no, aquí pueden haber muchas posibilidades. Puede ser una línea entrecortada para mí, puede ser una línea continua, una línea gruesa, una línea delgada, y eso va a depender de quién la esté corrigiendo, pero además también de que sea línea entrecortada puede significar muchas cosas, no hay un solo significado. Y por último, ¿verdad? La necesidad de formación intensa y extensa de trabajar el proceso de interpretación. Es decir, las pruebas proyectivas necesitan mayor preparación por parte del evaluador en comparación con pruebas estandarizadas, porque hay pruebas estandarizadas que las puede aplicar alguien que no sea psicólogo. En cambio, las pruebas proyectivas sí necesitas que sea psicólogo o una formación bastante intensa al respecto. Luego tenemos, ¿verdad?, la clasificación de las pruebas, tenemos las estructurales, son aquellas técnicas que presentan al sujeto un material visual de poca estructuración, perdón, es decir, pruebas que tienen reactivos muy difusos, como en el caso del clásico de este tipo de pruebas, el test de las manchas de tinta de Rorschach, ¿verdad? Que básicamente en realidad son manchas de tinta que pueden significar muchas cosas. Luego tenemos las temáticas, que son pruebas parecidas a las estructurales, pero tienen un nivel de estructuración mayor, es decir, son más definidas, dejando algunos elementos difusos que permiten una interpretación al individuo. Aquí tenemos las clásicas, ¿verdad? El TAT de Murray, o el test de percepción temática de Murray, y la versión que se hizo para niños, que es el CAT, ¿verdad? Perdón. Tenemos las constructivas, en las cuales consiste en el que el sujeto se le da un material y él tiene que organizarlo y construir algo de acuerdo a la consigna que se le dio. Es decir, se le dan los materiales, tiene que poner a los muñecos en determinada situación o construir algún elemento. Luego tenemos las expresivas, son técnicas en las cuales el sujeto la consigna verbal o escrita de dibujar una figura, y que estas son las más populares de todas las pruebas proyectivas, ¿ya? Es decir,
Está el dibujo de la familia, el HTP, el árbol casa-persona, está el test del árbol, está el de la figura humana de Macoder, el test de la persona bajo la lluvia, es decir, ahí está incluso el dibujo libre como técnica. Entonces, las expresivas son las más populares entre todos los psicólogos. Y por último tenemos las asociativas. Son técnicas en las que el sujeto le da una consigna en la cual el sujeto se le da una frase y tiene que responderla, completarla, como en el caso, ¿verdad?, de las frases incompletas de Sachs, o las frases incompletas de Rother, o las fábulas de Gauss, etcétera. Entonces, son los tipos de pruebas proyectivas que tenemos. Entonces, como hemos visto, entonces hay dos grandes grupos de pruebas, proyectiva y la estandarizada. Cada una de ellas tiene sus pros y tiene sus contras. Una no es mejor que la otra y lo ideal es que nosotros manejemos las dos. Para mí, las dos no son diferentes, sino son complementarias una de la otra, porque nos permiten obtener información distinta en contextos distintos y de personas distintas. Entonces, espero que les haya gustado este video. No olviden darle like al video, ¿verdad?, suscribirse al canal de YouTube y darle clic en la campanita para que le esté llegando la notificación de los diferentes materiales que se van a estar subiendo. Y pues un saludo a todos. Entonces, espero sus comentarios ahí abajo, ¿verdad? Y me pueden poner qué tipo de temas se pueden ir tratando de su preferencia, ¿verdad? Para que vayamos construyendo material, para que ustedes vayan conociendo más y pues ya saben, pues, ¿verdad?, que un buen día no puede estar completo sin una taza de café. Así que nos vemos.